Tenemos como invitado al secretario de Derechos Humanos ante Secretaría de No Violencia, Carlos Arcila, y vamos a hablar de un tema fundamental y tiene que ver precisamente con ese respeto de los derechos humanos de una población importante, no solamente en el distrito de Medellín, sino en el Valle de Aburrá, el departamento de Antioquia y Colombia. Estamos hablando de la comunidad LGTBIQ+. Doctor Carlos Arcila, un saludo muy especial, secretario. Bienvenido a Clic Gracias, el poder de la información. Bueno, parece que tenemos problemas de conexión, don Roger. ¿Lo tenemos o no, don José? Tenemos a Carlos Arcila. Sí, está ahí está José. Adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, secretario, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, ¿qué están? ¿Cómo está toda la mesa principal? Muy bien. Vamos a pedirle al doctor Carlos Arcila que se ubique un poquitico porque lo estamos viendo muy oscuro. De pronto a ver si puede prender ahí un bombillito o algo. Vamos a hablar de ese tema porque ustedes ayer tienen una reunión importante y tiene que ver con ese respeto de los derechos humanos de esa población LGTBIQ+. ¿Cómo fue esta reunión? ¿A qué pactos o a qué acuerdos se llegan nuevamente con esta población, secretario? Sí, muy buenos días para todos. Se presenta un informe de seguimiento de la población LGTBIQ+. Es un informe que presenta un movimiento muy importante, Caribe. Este movimiento habla sobre la situación de derechos humanos de la población LGTBI en Colombia. Resalta todo el proceso que se viene desarrollando en Colombia, pero especialmente en Medellín. Medellín tiene política pública del LGTBI que busca proteger y promover y garantizar los derechos de la población LGTBIQ+. Bueno, pero usted dice que hay un manifiesto bastante importante que se firma en esta reunión, especialmente para esos compromisos, porque ustedes van a tener un trabajo muy, muy importante con esta comunidad. ¿Cuál es ese manifiesto y por qué dice usted que es tan importante y específicamente qué puntos se pactan en este? Pues uno es garantizar la labor que ellos desempeñan dentro del movimiento LGTBI en las comunas, en corregimientos, donde vienen desempeñando una labor de la promoción, defensa de los derechos humanos, del respeto y la dignidad, de la diferencia y el respeto en especial a esta población. Y en ese sentido, todo el proceso que vienen desarrollando es muy importante, ya que se necesita que se garantice a esta población su labor como desempeño dentro del trabajo que desarrollan por el respeto de esta población del LGTBIQ+, que permitan tener acceso, que tengan respaldo en la movilización ciudadana, en el liderazgo, en las garantías de su labor. Vemos pues cómo han sido estigmatizados y en ese sentido este informe logra palpar lo que necesita el Estado, porque es un informe nacional donde en ese sentido lo que hacemos es el compromiso de acompañar y garantizar esta labor, y que en este informe estuvo la Embajada de Francia, que acompaña este proceso y que ha sido muy importante para el desempeño del rol que ellos realizan, no solamente en Medellín, sino en todo el país. Doctor Carlos Arcila, buen día, cordial saludo. Estos compromisos que tienen que ver con la población LGTBQ+ en la ciudad, también están incorporados en lo que ellos han pedido de tiempo atrás, y es que esos crímenes que se han cometido en el pasado pues no queden en la impunidad. Se habló sobre eso, se tocó el tema. ¿Qué se puede decir sobre ese tema? Sí, es muy importante esa pregunta. Claro, la idea es que el compromiso también es que no queden en la impunidad estas situaciones de los homicidios que ha ocurrido contra esta población. En esa idea, con la Fiscalía se articula que primero proteger y garantizar la vida, que esto no ocurra, pero que los hechos que se han presentado pues no queden en la impunidad. Y en ese sentido, con la Fiscalía General de la Nación, lo que se busca es que estos hechos realmente se ahonden y que realmente no queden en la impunidad. Y gran porcentaje de estos homicidios han quedado en la impunidad,
y en ese sentido es una petición que hace esta población para que realmente se investigue, se sancione los culpables y que no queden en la impunidad. Hablábamos ahorita, Carlos Arcila, de un déjà vu. Todos los años que tengo yo en el periodismo escucho el mismo discursito en torno de hay que respetar los derechos de la población LGBT, cuando era LGBT, LGBTQ, LGBTQI, o sea, ha crecido la abreviación de esta población y sigue habiendo esa buena intención de proteger sus derechos. ¿Qué hay que hacer, Carlos? Más allá de las posturas policiales y de buscar culpables y de evitar la impunidad, ¿qué hay que hacer más allá socialmente? Usted como secretario de la no violencia, para garantizar realmente y que deje de ser un déjà vu, eso de hay que defender los derechos de la población LGBTIQ+. Sí, tenés razón, hay que mucha formación, yo creo que hay mucha formación ciudadana, porque todavía hay mucha estigmatización, mucha persecución, todavía no convivimos con la diferencia, y esto pasa a señalamientos, a persecución, a ataques, a asesinatos, y por eso la idea es insistir, persistir en que haya un ejercicio pedagógico bastante fuerte por el respeto de los derechos humanos, también acompañado con el tema judicial, porque no podemos permitir tampoco pues que se agreda, se estigmatice, se persigue y hasta se asesine, y en ese sentido hay una mesa de trabajo que va a fortalecer estos procesos donde se mire qué población y en qué sectores hay más riesgos para ejercer esta labor, y en ese sentido con la policía, con la fiscalía y todas las instituciones y especialmente ellos poder señalar estas alertas para que de manera anticipada logremos garantizar que esta población no sea señalada, estigmatizada o asesinada. Doctor Carlos Arcila, sin embargo, hay que decir que es una población que le aporta a la sociedad, es gente con sus profesiones, es gente estudiada, es gente que se prepara en el día a día para aportarle a esta sociedad. ¿Cuál va a ser ese aporte o con qué se comprometen también ellos en ese aporte con el distrito de Medellín, desde su saber, desde sus profesiones, desde lo que hacen en el día a día? ¿Cuál es ese compromiso que tienen también con el distrito y que se lo hacen saber a ustedes como secretaría? Sí, es muy importante el tema, lo que has dicho, ellos desempeñan grandes roles en la sociedad, reconocidos, y un desempeño muy importante que fortalece todo el tema de la democracia, que fortalece todo el tema de la paz, y en ese sentido es que nos ayuden también con esas iniciativas de poder promover, de poder sensibilizar y de poder hacer ejercicios pedagógicos, y con el ejercicio que ellos desempeñan nos permite multiplicar y en los equipos de trabajo socializar su labor. Y en ese sentido, cada vez nos tenemos que multiplicar, y es el compromiso que ellos nos dicen, que ellos quieren desde sus labores y desde sus cargos profesionales también contar lo que realizan y cómo lo realizan, y cómo también cumplir una labor muy importante desde su rol en lo social, en lo comunitario, y que en ese sentido ellos también se articularían a todo el tema de los procesos que desarrollamos, y especialmente en el plan de desarrollo que se está discutiendo en el Consejo de Medellín. Carlos, dime qué callas y te diré cuál es tu problema. Parte de la estigmatización que sufre esta población surge sobre todo por prácticas de matoneo en la escuela. ¿Cómo se está desarrollando este capítulo importante de esa política pública? Digamos, si hay o no hay, si están revisando, si lo están ejecutando, si lo están desarrollando, digamos, una pedagogía dentro de la misma escuela para el respeto con esta población. Se nos fue Carlos Arcila, pero buena pregunta esa. Es que cuando yo hablo del déjà vu y llegamos a la respuesta de Carlos Arcila, el secretario de la no violencia, Javier, de esto es de formación, esto es de cultura, esto tiene que ir más allá de la sanción. Hay que ir a la escuela, hay que ir a esos comportamientos,
allá en la escuela de matoneo en relación con este tipo de relaciones, permita que suene repetitiva la palabra, de las relaciones entre los mismos estudiantes, desde allá mismo. Eso, vuelvo y digo, entonces genera una cultura distinta. Por eso me llamó tanto la atención esta semana, la pasada más bien, que la Procuraduría General de la Nación haya estado visitando escuelas, buscando cómo se garantiza que la población estudiantil esté libre del matoneo, de señalamientos, de estigmatizaciones, de discriminaciones, de este tipo de actitudes que van primero al niño, pero tienen que ir hasta más atrás, hasta el hogar y volver a la escuela, donde los profesores tienen que comprometerse. Por eso hay, no recuerdo si eran 191 o no era, sino que hay 191 docentes y directivos en todo el país investigados por, de alguna manera, participar en el tema del matoneo, por lo menos de no ayudar a aplacarlo. Javier. Lo que pasa es que, Roger, recordemos que esa política para la población LGTBQ+, es una política pública, es decir, es de obligatorio cumplimiento y ejecución. Y esa política es diversa, es amplia, es, si se quiere, diversa en el sentido estricto de la palabra. Por eso esa política tiene que ir y atacar esos fenómenos en la escuela, donde el matoneo muchas veces se oculta tras una personalidad que después estalla ya en otro periodo de la etapa del individuo y pues genera así muchos conflictos. Y eso obviamente tiene que darse para que los niños crezcan en medio de la diversidad y entiendan el respeto por la diversidad, así no estén de acuerdo con ella, pero por lo menos que se respete la opción de cada individuo de asumir su identidad sexual. Eso creo que es una obligación como sociedad que tenemos, y eso también obliga la política pública para que se dé y se tenga que estar trabajando de manera intensa en este sentido, no solamente en el hogar, sino también en la escuela, donde hoy, volvemos a reiterar, las prácticas de matoneo ocultan mucho de esta realidad. El respeto en todo empieza con ese tipo de actividades, pero es en absolutamente todo. Es que el respeto es un valor. La tolerancia es otro valor. Primero lo entendíamos como sociales, valores sociales, pero también son familiares. Es que siempre hemos dicho que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? No es que estemos hablando de biología, estamos hablando del átomo y que ese es un tema físico, no. Es un tema holístico, sociológico. Es que ahí lo que pasa en el hogar se multiplica en la sociedad en general. Del hogar se pasa a la escuela es el segundo hogar, la segunda familia. Entonces, el respeto es uno de esos valores que hay que inculcar. Empezamos el programa ahorita hablando del respeto en la política, del respeto hacia el otro, hacia la diferencia, el que está en la oposición o al que está en la coalición, porque aquí se empieza diciendo hoy que la coalición de gobierno empieza a exigirle respeto a la oposición en el Consejo de Medellín. Entonces nosotros, obviamente, como no aterrizamos hoy apenas en esto, entendemos que ha pasado igual del otro lado y hasta peor. La oposición irrespeta a los que están en el gobierno, no en el caso de hoy, sino antes, o incluso a nivel nacional con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Pero entonces hay que pedir respeto de un lado hacia el otro. Absolutamente claro eso. Hay que pedir tolerancia de un lado y del otro. Tolerancia es, hombre, acepte al otro como es. En este caso específico que estamos tratando, pasa lo mismo. Hay que respetar la diversidad sexual. Estaba mirando la Constitución Política de Colombia, que es muy clara cuando habla de que no hay diferencia por raza, no hay diferencia por ideología, no hay diferencia por creencia y no hay diferencia por género. No hay diferencia por sexo, no puede haber diferencia. Todos estamos en iguales condiciones ante nuestro estado social, palabra que es bien importante remarcar, social, que tiene que ver con el ser humano y con la dignidad, el derecho a la igualdad en nuestro país.
el derecho a la equidad en nuestro país está relacionado con entender que hay diferencias. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y tanto las autoridades protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Esto es absolutamente claro y está en nuestra Constitución Política de Colombia, es de los derechos fundamentales, de las garantías y los deberes. Y esto, cuando se crea una constitución, es porque se quiere crear un país feliz, y la felicidad se logra cuando se tiene en cuenta cada uno de estos llamados. Este llamado al respeto al otro, al respeto a la diferencia, como lo estábamos haciendo con Carlos Arcila, es en el que hay que insistir permanentemente. Bueno, así sea un déjà vu, sí, hay que decirlo y él lo reconoce, pero hay que ir entonces, para que deje un déjà vu, a la formación desde la escuela y desde la casa.